Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Sancocho. ¿Qué más, Manu, qué hay? Muy bien, Dairon, llegando ¿Llegando de dónde? del Tarra a Pues 96 kilómetros de aquí, 96 kilómetros hasta Ocaña. hasta el municipio de Ocaña, efectivamente. Y bueno, contame pues, ¿cuál es tu función dentro del contexto social del Tarra? Bueno, yo soy profesor de Ciencias Sociales y Filosofía y pues ha sido una gran aventura enseñar en el Tarra. El Tarra es el corazón del Catatumbo, por eso estar en el Tarra es estar en la mitad de esta región que se ha vuelto famosa en a nivel nacional, ¿no? En la actualidad. Pues de ese trabajo vamos a hablar hoy, Manu. Hoy nos convoca a hacer este ejercicio de reconocimiento sobre quienes han dedicado sus días, su vida entera al servicio de la educación en un contexto desafiante como es el Catatumbo. Quizá hoy, en homenaje a una profe que perdió su vida dirigiéndose en el municipio de Convención hasta su escuela, la profesora Sandra Milena Duque. Y en función, digamos, a ese homenaje también la oportunidad de conversar sobre lo que significa ser profe en el Catatumbo. Ser profe en el Catatumbo es una experiencia muy intensa, es una aventura. Yo siempre la asocio a la aventura. Primero desde la llegada al territorio, ¿no? Por ejemplo, yo salgo del municipio de Convención, ya estoy dentro del Catatumbo, en el municipio de Convención. Viajo por 60 kilómetros en una carretera destapada, muchas veces trocha, muchas veces partes buenas, pero en general destapada. Tengo que llegar, viajo siempre con el carnet. Eso te iba a decir, contame El de qué se carnet, trata ese rosario que cargas. ay, bueno, el carnet está lleno de pines, pero eso es la moda de los profes ahora. Pero el carnet es mi identificación, como que me identifica como docente en el territorio y pues como tengo que por lo menos estar ante uno o dos retenes de los grupos armados del ELN. Entonces, pues ya de hecho lo conocen a uno, al profe allá en la moto, ¿cierto? El viaje es en moto, no podemos usar casco, eso es importante que la gente lo sepa, no podemos usar pues ninguna protección, es decir, que vamos de alguna manera en vulnerabilidad. La carretera, el estado de la carretera depende muchas veces del estado del clima, que está afectado por las lluvias, por el clima propio de una zona de selva, ¿no? Como lo es el Catatumbo. Claro. A nivel social enfrentamos una gran cantidad de necesidades, hay descomposición familiar, hay situaciones que tienen que ver con los problemas económicos ahora, con el tema de los cultivos ilícitos y de todo el trabajo que se está haciendo, pues comienzan a aparecer las necesidades económicas porque ya no se vende la mercancía como le dicen, ¿cierto? Entonces comienza a aparecer ya una crisis económica que comienza a sentirse en la región y eso hace que haya mucha insatisfacción y que haya pues muchas tensiones. Em, Tenemos que decir que nuestros niños y niñas que atendemos vienen de hogares disfuncionales, muchas veces hogares conformados por mamá o niños cuidados por las abuelas o por terceros, porque mamá y papá están en las fincas trabajando o están mirando a ver cómo salen adelante. Los profes también tienen que enfrentar la precariedad de la estructura, ¿no? Es decir, la falta de conexión, por ejemplo, la falta de comunicación, por ejemplo, hay veces que no hay señal de celular y no hay datos y no hay internet. Entonces esto nos pone en una brecha en relación a otros, a otros escenarios del país, ¿no? Y a nivel educativo. Tenemos que enfrentar el conflicto armado, que para nadie es un secreto. El Catatumbo ha estado inmerso en el conflicto debido pues a toda esta historia que conjugan una cantidad de cosas, abandono de parte del Estado, ¿cierto? En- Eso mismo ha permitido el desarrollo de los cultivos ilícitos y como son lugares de nadie, lugares también donde aparecen los grupos al margen de la ley. En fin, es un contexto Sí, sí, sí. bastante difícil. Digamos, en esencia, un profe en el Catatumbo es un eje de diálogo. Es el que pone, el Sí. que hace el puente, el que comunica, pues, o es la mejor expresión del Estado, porque es el que genera movilidad social. Pero al final tenés que competir vos, Manu, en este caso como profe rural, eh, con la idea de que estudiar vale la pena
¿Y cómo convencemos en función de decirle a los pelados, oiga, estudiar vale la pena? Si tenemos que competir con otro sistema de economías que son aparentemente y en lo inmediato más rentables para los pelados en estos contextos. Es muy difícil, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una lucha de David y Goliat, porque tenemos un Goliat muy poderoso, ¿no? Y es la narcomentalidad. Más allá que el narcotráfico, creo que el mayor problema es la narcomentalidad, la narcocultura, todo lo que está detrás, con lo cual nosotros tenemos que luchar. Hay profesores ejemplares, ¿no? En esto han destacado y creo que vos podés hablar también de muchos conociendo todo este territorio, pero creo que lo más importante o la lucha está en hacerle entender al joven que estudiar vale la pena, no necesariamente porque te va a hacer rico, no necesariamente porque va a permitir que te haga ese ideal de narco que el estudio no nos va a dar. Ujú. Estudiar vale la pena es porque te hace libre interiormente, porque te permite decidir por tu propia cuenta y no que otros decidan por ti. Es que lo que permite el estudio a las personas es que alcancen la autonomía, la Sí. libertad y en esa medida la posibilidad de ser ellos mismos, ¿no? Sin arriesgar la vida. Porque la vida del narco es una vida que tiene fecha de caducidad muy rápida. Yo pienso que los profes, digamos, buena parte de los profes que llegan a territorios como el Catatumbo, pues tienen algunos, son profesionales de otros sectores, digamos que no estudiaron propiamente para dedicarse a la educación, sino que simplemente en su vida se encontraron la educación. Pero hablemos un poco, Manu, del término vocación y por qué vocación es importante cuando hablamos de ser profe. Sobre todo porque es que, como decíamos, que el profe no solo tiene una función en el Catatumbo, el profe no solo es el que da clase. Ujú. El profe es el psicólogo, el que escucha a los pelados, el que se sienta a entenderlos, a tratar Mm. de estudiarlos a ellos. Pero el profe también es el que resuelve temas comunes, el que habla, levanta la mano en la Junta de Acción Comunal y dice, vea, yo sugiero que lo hagamos de esta forma. Entonces, vocación es más allá de la enseñanza. Sí, ¿Y qué significa eso dentro de un contexto como el Catatumbo? es bellísimo porque vos has puesto una palabra que se ha usado más en el contexto religioso, ¿no? La palabra vocación. Sí. Y la palabra vocación es llamado, del latín vocare, que uno se siente llamado a algo. El maestro del Catatumbo se siente llamado a ser un mediador. Es ante todo un mediador en la comunidad, un mediador en el aula, un mediador en el conflicto del aula y un mediador social como tal. El maestro del Catatumbo, sí, su mayor vocación debe ser el otro, la alteridad, la posibilidad de que encuentre en el otro alguien, una persona. Y yo siento que cuando el maestro se conecta con esa dimensión, que entiende que la educación no es solamente transmitir información, eso lo transmiten los influencers en la ChatGPT. red de ChatGPT. No, es una interacción, es una manera de estar presente y como vos mismo lo decís, es una manera de estar presente el Estado. Ahí va a sonar un poco presuntuoso como Luis XIV, ¿no? Pero en el Catatumbo, de alguna manera, podemos decir los profes, el Estado soy yo. Yo soy reflejo del Estado. Y eso depende también del reto que tenemos nosotros, un reto moral, un reto principalmente moral, de dar lo mejor y de buscar la integridad en un territorio que ha estado desintegrado. Sí. Y en ese sentido, Manu, la escuela se convierte como un refugio, es decir, es el espacio de encuentro, de comida, Ujú. de tranquilidad, eh, y la escuela deja de ser, o digamos, no es que se desinhiba de su función académica, pero significa más que eso, naturalmente. El profe es como alguien que sostiene emocionalmente a la comunidad, porque el profe en este tipo de espacios, digamos, no es como un profe que ha caído un poco sobre la función de admiración sobre el profesor, ¿no? Ya el profe es cualquiera, digamos, en el ámbito urbano, Sí. pero el profe rural sigue teniendo la fortuna de comunidades que siguen viendo al maestro como alguien muy importante. Hay un aura todavía de un profundo respeto en el Catatumbo hacia Sí, la figura del profesor es una figura que se respeta
porque primero es una figura que se considera sabia en cuanto imparte conocimiento, pero es una figura que es mediadora en cuanto hace parte de los procesos sociales, en cuanto hace parte del PAE, del programa, Ujú. ¿cierto?, de alimentación Sí, sí, sí. escolar, en cuanto se reúne con la comunidad educativa, en cuanto tiene que reunir a los padres de familia y en cuanto es un vínculo de unidad y es el que tiene que entregar los informes académicos a los estudiantes y es el que tiene que decir en qué tiene que mejorar los niños y las niñas y los adolescentes. Hay pequeñas historias que quedan. Vos tenés en tu mente estudiantes brillantes que un día decidieron, no vuelvo más a la escuela. ¿Cómo concilias eso? ¿Qué pasa en tu mente cuando eso pasa? Y yo les traigo aquí en paréntesis una historia. Hay un profe en Acari Sí, que se llama Federico Lopera. sí. Y el profesor Federico se ha dedicado permanentemente a decirle a los grupos armados, vea, no se me lleven a los pelados, por Dios santo. Y va y digamos, claro, y esto es como medio raro, ¿cómo es que alguien del Estado, siendo un profesor, siendo el eslabón más débil, no es un ministro, pues el que va y negocia y va y les dice a ellos, no me hagan esto, no me los quiten pues del sistema educativo? ¿Cómo concilias vos esa idea? Y si ha tenido estudiantes que simplemente dijeron, profesor, que esto no me interesa más, yo aprendí a ganar plata de otra manera. Bueno, en los 3 años que llevo en el Tarra he conocido un caso en particular de un estudiante que se retiró. Es muy doloroso porque cuando uno analiza el fondo de este estudiante que se retira y que no vuelve más a la educación, detrás hay una cadena de disfunciones, ¿no? Es el típico niño que no se cría con la mamá, que la mamá no está presente, que no está la figura paterna, que la figura paterna era el abuelo, pero el abuelo murió, y entonces Mm. se disuelve esa imagen, ¿no? Y entonces queda la cadena de narcotráfico o queda el grupo Como armado camino. como camino, porque tal vez allí es donde yo puedo ser. Y esto es muy lamentable, porque cuando esto sucede es porque de alguna manera hay una pérdida de la esperanza funcional de lo que se puede hacer, ¿no? Hay una especie de desahucio, porque cuando el joven sabe que toma un camino de esos, lo sabe que su fecha de caducidad ya está marcada. Qué tremendo eso. Eso me parece Es terrible, difícil. y es terrible porque incluso en medio de las reflexiones uno de clase tiene a veces que hacer un stop para decir: "Esto puede pasarnos". La desesperanza nos puede llevarnos a eso, sobre todo si no tenemos a veces con quién contar para decirnos que estamos perdiendo la esperanza, ¿no? Pero bueno, a los profes también hay cosas que no se ven de su trabajo, ¿no? De el tiempo, dicen, no, es un trabajo de medio tiempo, pero Sí. realmente hay que trabajar mucha parte del otro tiempo, preparar clase, cargar historias, dificultades de los estudiantes, frustraciones. Aparte del cansancio emocional que se puede vivir, Manu, hay cosas que decepcionan de la labor, digamos, de estar en esto y decir, hoy me siento angustiado para dar clases, esta vaina me sobrepasa un poco. Sí, hay varios factores, ¿no? Uno de los factores que siempre nos sobrepasa es el conflicto armado, porque no tenemos control sobre él, porque es como una especie de Indra, ¿no? Se le corta una cabeza y aparece otra, ¿no? Bueno, es enfrentarnos constantemente al tema del conflicto, a veces con una cruda naturalidad que me preocupa cada vez más, ¿no? Vamos naturalizándolo. Esa es una de las cosas que más y lo otro que desanima muchísimo, Dairon, a nivel institucional es la politización de las secretarías de educación, la politización del magisterio, ¿no? De los sindicatos, la pérdida de la cuestión aquí es que, uno descubre que cuando uno entra a trabajar en el Estado, ¿no? Pues, digamos que los derechos no están del todo ganados. Hay que estarlos peleando todo el tiempo. Este año, por ejemplo, a nosotros nos quitaron en el municipio del Tarra, los que estamos en el colegio, el difícil acceso. ¿Solo en el Tarra o todo el territorio? Algunos no para todos, sino para algunas instituciones educativas que han tenido de manera no convencional el difícil acceso, ¿no? Es decir, cuando te digo de manera no convencional es que, bueno, vamos a tratar de mantener la planta docente de esta institución
Y aunque el difícil acceso, porque hay carretera hasta el Tarra, una carretera en muy mal estado, obviamente, ¿no? Pero hay carretera. Ujú. Y el colegio queda dentro del casco urbano, entonces no tienen derecho al difícil acceso, pero por el tema de la carretera vamos a ver cómo lo dejamos, pero cuando eso queda de manera irregular, pues fácilmente en una revisión, o en una Sí, auditoría se tumba. en lo ¿Y qué es lo jurídico, que fue lo claro. que sucedió, cierto? Entonces, ahora lo que tiene que hacerse es hacer un ajuste salarial, porque siempre estamos hablando del 15% que estimulaba una Bastante. cantidad de docentes que no eran del Tarra, es permanecer en el Tarra, ¿cierto? Mm. Ahora no está eso, muchos van a comenzar a pedir traslado. A Y eso iba. no se va, no se eso hace que haya una inestabilidad en la planta docente, porque lamentablemente los docentes del Tara son muy poquitos, que sean de propios del Tara son muy poquitos, la mayoría son de afuera, de Cúcuta, de Pamplona, de Convención, de Teorama, de otros municipios. Y a pesar de que somos de otros municipios y estamos viajando, pues no nos cobija ser zona de conflicto o zona roja, como se llamaba anteriormente, por allá en el año 94. Bueno, es complejo, ¿no? Es Sí, desafiante. es Pero desafiante. yo creo que este sistema de educación o de conocimientos compartidos, yo creo que es de lado y lado. Es decir, vos decís, es mucho lo que uno puede dar, como si en el Tarra, pues, o en los territorios en los que se es profe, con esta lógica de la que estamos hablando, pues hay mucho por hacer. Sí. Hay mucho por hacer y eso es una verdad interesante. Pero lo otro es también cómo el contexto te enseña a vos. ¿Vos llevas cuánto? ¿2 años? Este es Pues, su segundo mi año. tercer año, ¿Tu tercer mi año? tercer año del tarro. ¿Y qué has aprendido en todo este Muchísimo. tiempo? Primero, a ser más fuerte. Yo siento que el Catatumbo te forja el carácter, te hace entender que hay cosas de la vida que hay que buscar la simplicidad, ¿no? Una especie de estoicismo. Creo que el Tarra te Mm. aprende a ser estoico, enfrentar el clima, enfrentar la adversidad, la rudeza del ambiente, la rudeza del clima y también, pues, la rudeza del conflicto, ¿cierto? Em, la genialidad de esa naturalidad, esa inocencia de los jóvenes que quieren salir adelante, que muchos ya están en la UIS, que muchos ya están en la Francisco de Paula Santander, que muchos Bueno, ya eso para están vos debe ser una en el celebración IFSE. personal. Claro, para mí eso es una satisfacción enorme saber que mis estudiantes están saliendo a la universidad, que están en Pamplona, que están en Ocaña, que están en Bucaramanga, que están en Bogotá, porque muchos han tenido la posibilidad de ganar becas de estudiar. Entonces, ver esos lotos que florecen en medio del fango, eso me parece maravilloso. Eso es un estímulo para dar la clase. Siento que ofrecerles a ellos otras alternativas, mostrarles un universo distinto y enamorarlos de esto es nuestra gran misión de la esperanza en el Tarra, en el contexto del Catatumbo. Pues hay que seguir apostando porque la educación sea el camino ideal para, Sí. para los pelados. Em, Se trata sí, de mejorar la vida de uno mismo, es cierto. Pero yo sí he visto que los papás viven mejor cuando los pelados estudian, porque además uno es su propio testimonio de cómo los papás viven mejor a partir de que los hijos estudiaron. Sí, Y viven más tranquilos además, porque vos sabes que tus pelados se ganan la plata bien, sí. que trabajando y siendo profesionales hacen cosas buenas por la sociedad. Pues bueno, ¿qué se necesita para no rendirse en un contexto como este? Claro, vos tenés tus incentivos personales y decís, pues yo veo a mis pelados estudiando en estas universidades y yo me siento que lo he hecho bien, pero ¿qué otras cosas necesitan los profes, hombre, para que esto funcione mejor? Devuélvanles el difícil acceso o el de zona roja de conflicto armado, hombre, hay que volver a eso, porque también hay que incentivar el bolsillo del docente. Hay que invertir de manera especial las becas en el Catatumbo. Siento que hay que las Mm. becas de doctorado, becas de maestrías para los profes. El gobierno ha hecho una inversión significativa, no suficiente, significativa, importante, pero nunca va a ser suficiente, es cierto. Yo creo que seguir con la inversión a nivel de infraestructura, de bibliotecas, de conexión digital, porque la verdad estamos nosotros desconectados muchas veces. Creo que eso es importante. Y bueno, seguir luchando y seguir soñando por un nuevo Catatumbo, ¿no? Yo creo que hay, digamos, hay gente que dice un accidente es algo que no se puede prevenir, lo cual es cierto en teoría,
pero no sé si la profe Sandra Duque hubiese contado con eso, habría tomado la decisión de irse en un transporte público y quizá por ahorrar dijo, me voy yo así. Em, y es eso, ¿no? No se trata solo de una contraprestación en dinero, Ujú. es la libertad que te otorga decidir qué transporte usar en función de tener el ingreso. Y yo creo que en la medida en que esa apuesta siga concentrando los esfuerzos políticos en función de tener mejor a los profesores y que los pelados sigan recibiendo educación de alta calidad, eh, así se produce el cambio social. Es lento, el cambio social no es algo que sucede de un día a otro, a veces es imperceptible, pero realmente es valioso. Y desde acá, que el sancocho sea un momento también para homenajear a todos los profes, que como vos, Manuel, hacen un esfuerzo importantísimo. eh, y como diría un pensador que quizá si uno ha llegado lejos es porque ha estado en hombros de gigantes. Ustedes son esos gigantes que permiten que poco a poco muchos estudiantes se suban ahí y puedan llegar mucho más lejos. La movilidad social, el hecho de que la gente viva mejor y que viva mejor a partir de lo lícito, a partir de lo que vale la pena contar de este De la tumbo. dignidad, de la Sí, dignidad. Gracias, Iron, y un saludo también a todos mis compañeros docentes allá en el Colegio Monseñor Díaz Plata, en el municipio del Tarra. gracias por hacer de su revolución pequeña, esa revolución de las cosas pequeñas, ustedes hacen que las cosas pasen y eso es lo más importante.